Perfecto, entonces, bueno, no, sin más, entonces empecemos a hablar y pues de lo que vamos a hablar hoy es de aceleración de ventas, ¿cierto? Y para dar un poquito de contexto, después de todas las cosas que pues contaron acá, pues sí, yo soy el CEO de Talento, es la última compañía que fundé, soy administrador de empresas, llevo 17 años trabajando con tecnología, soy emprendedor y toda la vida he emprendido, me apasionan las ventas y el marketing, y aquí es donde, digamos, pues soy también certificado del Google Sales Academy en ventas, y pues hoy vamos a compartir algunas herramientas que a mí, yo lo que digo es, estas son las herramientas que a mí me hubiera gustado saber hace 10 años. Y pues digamos, me demoré mucho aprendiéndolas, pero esperemos pues que dentro de esto, pues a ustedes les sirva bastante. Y lo primero que quiero hacer es un tema donde les quiero contar acerca de lo que es una historia de crecer 3 veces las ventas. Hace más o menos unos 4 años yo entré a ayudar a una compañía que era un consultorio médico y básicamente la compañía venía con unas ventas interesantes, estaban creciendo más o menos como un 30% anual. Y pues conocí a la dueña y en ese momento se acerca y me dice como, ven, ¿de qué manera me puedes ayudar? Yo creo que esto tiene mucho potencial, ¿cómo crees que lo podemos hacer? Y entonces en medio de eso le dije, venga, hagamos una cosa, déjeme, yo analizo los datos que ustedes tienen, yo converso con 5 clientes que no hayan vuelto a usar el servicio y converso con otros 5 que lo usen bastante y a partir de eso vamos a poder entender si esto sí tiene sentido. Cuando empezamos a analizarlo, más o menos como 2 o 3 semanas después, me siento con él y le digo, oye, yo creo que el negocio tiene un potencial gigante, a las personas les gusta mucho el servicio, las razones por las cuales dejan de usar el servicio eh, son muy solucionables y esto es lo que nos cuesta traer un cliente y esto es lo que nos deja un cliente. Y en medio de eso empezamos a hacer un trabajo y lo más interesante fue que en 5 meses pasamos de vender 110 millones de pesos a estar vendiendo casi 600 millones de pesos. Fue exactamente con el mismo equipo de ventas, lo único que cambiamos fue la forma como vendíamos. Y eso sale a partir de estas herramientas que les voy a contar hoy. Lastimosamente la dueña del establecimiento no me dejó compartir la marca, pero pues digamos es bastante conocido. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de 5 cosas. Entonces, lo primero que vamos a hablar acerca de métricas claves, ¿cierto? ¿Y por qué métricas? Porque en la medida que sabemos métricas, sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer. Después vamos a hablar de propuesta de valor, segmentación, procesos y estructura y finalmente de las personas y el equipo que tenemos. Lo que yo voy a hablar hoy acá sirve, sea que tengas una empresa de venta B2B, sea que vendas online o sea que vendas uno a uno, ventas más transaccionales. No importa cuál sea el tipo de venta, esto te va a aplicar. Entonces, normalmente en este tipo de conferencias lo que yo hago es que trato de gastarme más o menos alrededor de unos 40 minutos y al final dejamos un espacio para preguntas específicas. Entonces, nada, hay mucho tema por cubrir, entonces empecemos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es algo que se denomina el CAC, ¿cierto? Acuérdense, estamos hablando de métricas. El CAC es el costo de adquisición. Básicamente esto es cuánto me cuesta conseguir un cliente, cuánto yo tengo que pagar. ¿Cómo encuentra uno el CAC? Uno suma cuánto invirtió en mercadeo, cuánto se está gastando los salarios de las personas de venta, si tiene un CRM, si no tiene un CRM. Todos estos son elementos que yo voy a incluir cuando estoy tratando de encontrar el costo de adquisición. Y en la medida que voy encontrando ese costo de adquisición, esto me va a permitir saber exactamente cuánto puedo invertir en un cliente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claridad es cuánto nos cuesta traer un cliente. Y esta es la primera métrica que para mí es de las más importantes para montar un proceso de aceleración de ventas. Lo segundo es algo que en inglés se llama como el lifetime value, se conoce como LTV o también uno lo puede encontrar como el valor de vida del cliente. ¿Qué es el valor de vida del cliente? Aquí les voy a dar un ejemplo. Básicamente el valor de vida del cliente es cuánto me deja un usuario cuando ya es cliente mío. Entonces, ejemplo, una persona me visita 10 veces y en cada visita me paga 100 pesos. Básicamente el lifetime value de ese cliente son 1.000 pesos. ¿En qué se relaciona? Lo mismo, entonces, pero supongamos que esa persona este comportamiento lo hace cada año y normalmente lo hace durante 4 años. Entonces, normalmente lo que va a hacer es que ese lifetime value de ese cliente es 4.000 pesos. Cuando el cliente no nos vuelve a comprar, es cuando se acaba ese lifetime value. Pero ¿por qué es importante el costo de adquisición y el lifetime value? Y para mí estas son dos de las herramientas más importantes para cualquier emprendedor. Porque cuando yo sé el lifetime value, sé exactamente cuánto me puedo gastar consiguiendo un cliente.
Entonces, hay una historia que es muy interesante de una compañía en Estados Unidos que ellos se dieron cuenta, y háganse cuenta como esta crema que se llama Bengay, ¿cierto? Entonces, lo que ellos se dieron cuenta es que cuando un usuario compraba la crema, normalmente seguía comprando durante 24 meses seguidos. Entonces, supongamos que la crema vale $1, ellos se dieron cuenta que por cada cliente que conseguían la primera vez, el lifetime value eran $24. Entonces empezaron a hacer convenios donde se iban para las emisoras y les decían, venga, por cada cliente que usted me consiga, yo le voy a pagar $2 y además le voy a dar la crema para que la regale. Y las emisoras eran, pero ¿cómo así? Si la crema vale $1 y usted además de eso me está dando $2 más, ¿qué era lo que pasaba? Ellos sabían que cada cliente que consiguieran les iba a dejar $24, menos los 3, entonces la utilidad eran $21. Pues, ¿qué hicieron? Multiplicaron las ventas por 5 en cuestión de solamente un año. Entonces, eso mismo fue lo que yo apliqué en el ejemplo que yo les expliqué ahorita. Nosotros lo que yo me puse a ver era cuáles eran esos clientes que eran más rentables, que tenían el lifetime value más grande, cuáles eran los servicios y por dónde habían llegado. Y en la medida que nos empezamos a dar cuenta de eso, también empezamos a ver otras cosas que las vamos a ver ahorita con la propuesta de valor. Entonces, ¿qué significa esto? Siempre estamos buscando que el lifetime value sea mayor que el costo de adquisición. Porque si el costo de adquisición es menor que el lifetime value, el negocio nunca va a crecer y siempre va a terminar perdiendo dinero. En ese orden de ideas, bueno, creo que nos pueden ir dejando preguntas en el chat. ¿Me confirman? Sí. Sí, nosotros te vamos diciendo las preguntas que vayan llegando. Perfecto, listo. Entonces, para que se acuerden, pueden ir dejando preguntas en el chat. Al final las vamos a responder todas, las que digamos no hayan sido respondidas durante la conferencia. Entonces, siempre tenemos que buscar cuál es esa relación del lifetime value y el costo de adquisición. Nuevamente, lifetime value es el dinero que nos dejen en su ciclo de vida y costo de adquisición es cuánto me cuesta adquirirlo. Saber esta relación es lo que me permite a mí como compañía saber cuánto podría invertir en marketing y trabajar con modelos que nosotros definimos como modelos predecibles. Es decir, yo sé, oiga, yo voy a invertir 1.000, se van a devolver 24.000. O voy a invertir 100 millones y se van a devolver 24.000 millones. Que es muy importante acá. Nunca hay un canal barato o caro. Lo que sí hay son canales que tienen mejores retornos de inversión o peores retornos de inversión. Y ahí es donde hablamos de estas relaciones de lifetime value y costo de adquisición. Entonces, después hablemos de propuesta de valor. ¿Qué significa la propuesta de valor? Es ese intercambio. Siempre que nosotros vendemos un producto o un servicio, hay un intercambio de un dinero por un valor. El problema es que muchas veces nosotros lo que hacemos es que vamos y vendemos las características. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estoy comprando un colchón, la propuesta de valor que yo quiero es un colchón muy cómodo donde yo pueda dormir muy bien. Pero lo que sucede en general es que a mí me empiezan a vender es cómo es el cobertor, cuál es el tamaño, una serie de cosas. Lo que yo estoy buscando es cómo eso me hace dormir muy bien. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores, y esto yo lo he visto con mentorías que he dado o con otras empresas con las que he trabajado, y en algunos momentos a mí también me pasó, y es que nosotros sabemos tanto de nuestro producto que pensamos que el otro cliente o el cliente con el que estamos hablando, la otra persona, lo comprende de una manera similar. ¿Qué significa esto? Esto es algo que se llama la teoría de la mente. Y lo que nosotros hacemos ahí es creer que él ya entiende todo, él tiene todo el contexto, entonces nos vamos a ciertas cosas muy específicas cuando lo tenemos que hacer y explicar de una manera mucho más simple. Entonces, aquí hay un término que yo se lo aprendí a Jeff Hoffman, que es él es el fundador de Priceline, que es la compañía que seguramente no conocen que es Priceline, pero es la compañía que compró Booking. Es una compañía que vale como $100 billones y hablaba mucho de ¿en qué me voy a ganar la medalla de oro? Y una de las cosas es que cuando uno le pregunta a los emprendedores o a las empresas es, venga, ¿usted en qué se está ganando su medalla de oro? ¿Qué significa esto? ¿Yo en qué me voy a volver el número uno por el cual esa persona me va a recordar? Cuando ustedes van y venden algo y salen de la habitación y tuvieron una reunión de 1 hora, al final esa persona va a ir a hablar con otro y va a decir, resulta que cuando le preguntan, bueno, oye, ¿de qué se trata Talento en el caso de la compañía nuestra? Me explicaron esto y esto. Es un montón de cosas, pero no queda cuál es el mensaje claro. Por el contrario, si al final lo que nosotros hacemos es que en ese proceso definimos muy claramente nuestra propuesta de valor, que en el caso de nosotros es, mira, lo que haces en 20 horas, con nosotros lo haces en 5 horas y automatizamos tus procesos. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar y esa es la propuesta de valor que nosotros tenemos ante las compañías. Entonces, no sé si saben quién es Michael Phelps. Michael Phelps se ganó 23 medallas de oro
Para dar un contexto, la segunda persona que más medallas de oro ha ganado en toda la historia de los Olímpicos, creo que se ha ganado como 11. Pero ¿por qué Michael Phelps se ganó esas 23 medallas de oro? No era porque Michael Phelps iba y jugaba baloncesto 10 minutos, después jugaba fútbol, después corría y después nadaba otra media hora. Era porque él se centraba en volverse el mejor nadador. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para ganarse esa medalla de oro? ¿Y en qué se van a ganar esa medalla de oro? Si ustedes no lo tienen claro al interior de su organización, va a ser muy difícil ir a explicarlo a los clientes. Y si no lo saben explicar a los clientes, va a ser muy difícil saber dónde generamos valor. Y cuando no hacemos esas transacciones de valor, pues básicamente lo que sucede es que simplemente los vendedores son súper pushy, es decir, están insistiendo, 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 y al final cuando el cliente dice que sí, le estamos generando es un problema al área de operaciones. Detrás de esto, entonces viene algo que se llama ¿cuál es el talento detrás de ese oro? ¿Qué significa esto? Es decir, con lo que nosotros estamos haciendo y esa medalla de oro que nos estamos haciendo, que nos vamos a ganar y por la cual vamos a definir nuestro negocio, es qué nos hace diferente al resto de los demás. ¿Por qué, cómo no? ¿Por qué nosotros en lo que hacemos somos diferentes al resto? Y si nosotros no logramos explicar por qué somos diferentes al resto, va a ser muy difícil nosotros diferenciarnos en el largo plazo y que simplemente no nos volvamos un commodity. Y es decir, es algo donde simplemente la competencia se va por precio. Entonces, para darles un ejemplo de esto, en el caso de talento en la compañía nuestra, nosotros lo que hacemos es que nosotros nos diferenciamos, es porque lo que normalmente haces en 20 horas para conseguir a 5 personas, con nosotros lo haces en 4. Pero aparte de eso, te ayudamos a ahorrar dinero y organizamos toda tu información. Y todo lo hacemos de manera automática. Detrás de esto, ¿cuál es ese talento que nosotros desarrollamos? Nosotros somos una compañía de algoritmos y en lo que más nos centramos es en desarrollar algoritmos para poder hacer ese trabajo y automatizarlo y al final generar ese valor. Entonces, lo segundo es que ustedes sepan claro cuál es ese talento que tienen que desarrollar. Puede ser que sea a nivel de costos que son más eficientes, puede ser que tengan mejor servicio al cliente, puede ser que ustedes solucionen varios problemas en un solo lugar. Pero lo que es muy importante es que tengan claro cuál es ese talento. Y para uno saber cuál es ese talento, todos los servicios que nosotros hacemos y todas las empresas que existen, los productos que venden, siempre tienen que resolver una pregunta. La mejor forma de uno encontrar esto es entrar a Google y escribir cuál sería esa pregunta que la persona tiene que resolver cuando entra a Google y nos va a encontrar. Cuando nosotros resolvemos esa pregunta, vamos a poder saber qué es lo que tenemos que hacer para crear esa propuesta de valor y en dónde nos tenemos que enfocar para generar ese talento. Entonces, una cosa aquí es muy importante y háganlo es, ¿cuál es esa pregunta que ustedes resuelven? ¿Cierto? En el caso de la compañía mía, ¿qué es lo que resuelve talento? Talento lo que resuelve es cómo nosotros conseguimos personal de forma más eficiente. Eso es lo que nosotros resolvemos, es cómo me vuelvo más productivo en mis áreas de talento humano o en mi estrategia de talento. Entonces aquí una cosa muy clara y es un ejercicio muy sencillo pero muy poderoso, es cuál es la pregunta que resolvemos. Entonces háganse de cuenta que están entrando a Google y escribiendo esa pregunta. Si no tienen claro cuál es esa pregunta que resuelven, va a ser imposible que tengan claro cuál es esa propuesta de valor. En ese caso, lo que termina sucediendo es que terminamos explicando demasiadas características y muy pocos beneficios. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos a hablar de un montón de características de nuestra plataforma tiene inteligencia artificial o nuestro producto es bajo en grasa, además de eso es dietético, etcétera, ¿cierto? Pero no decimos cuáles son los beneficios que hay. Entonces, si yo tengo un producto que es bajo en grasa y dietético o bajo en azúcar, al final, ¿cuál es el beneficio que estoy dando? El beneficio va a ser seguramente poder bajar de peso o no subir de peso o mantener la grasa baja. El beneficio de lo que nosotros hacemos, yo puedo tener por detrás un algoritmo de inteligencia artificial, automatización de procesos, pero al final, ¿eso qué significa para los clientes? Eso significa que van a poder ahorrar tiempo y van a ser más productivos. Eso es, no se van a tener que trasnochar, no se van a tener que quedar en la oficina hasta tarde. Esos son los beneficios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? ¿Cuál es el beneficio principal por el cual nos prefieren? Entonces les voy a contar en el caso de talento. Nosotros al principio, algo que nos pasaba era que continuamente estábamos hablando de automatización de procesos, pero lo que nos dimos cuenta era que la razón por la cual los clientes nos compraban era porque les ahorrábamos tiempo. Era exactamente lo mismo, la automatización de procesos genera ahorros de tiempo, pero cuando descubrimos que esa era la frase que el cliente usaba,
Inmediatamente lo que hicimos fue cambiar esa frase y ¿qué pasó? Las tasas de conversión pasaron del 8% al 32%, que es donde estamos hoy. Cuando estamos construyendo entonces todos estos elementos, es decir, ya sabemos cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es esa medalla de oro, cuál es ese talento, dentro de esto tenemos que crear una narrativa estratégica. ¿Qué tiene que tener esa narrativa estratégica? Tiene que ser memorable, es decir, primero, que se acuerden de ella. Segundo, tiene que ser distinguible. Y tercero, tiene que ser poderosa, ¿cierto? Distinguible es que se diferencia de los demás y poderosa es que realmente digan, wow, ¿cierto? Esto sí es importante. Entonces, cuando construimos estas cosas, y una de las cosas que a mí me gusta mucho hablar es del tema de narrativa estratégica. ¿Cuál es la historia que hay detrás de la compañía con el cual el cliente se relaciona? Y contar esas historias y llevar esas historias y hablarle a toda la organización para que todos estén comunicando esto tanto al interior como al exterior. Y cuando hablamos de narrativa estratégica, uno de los grandes problemas que hay es que en general posicionamos nuestros productos como los héroes, ¿cierto? Cuando en realidad el cliente es el que tiene que ser el héroe. Las mejores compañías son las que se centran en solucionarle el problema al héroe como tal. Nosotros, ¿qué somos? Somos ese guía que ayuda a ese héroe ante una dificultad a transformarse y lograr ese objetivo. Así como sucede con Luke Skywalker, que básicamente al principio no había ganado nada, no era reconocido, etc. Cuando llega donde Yoda y le dice, yo me quiero volver en el mejor Jedi, ¿y qué es lo que hace Yoda? Le enseña a él a volverse el Jedi mejor del universo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando creamos esa narrativa en donde le estamos explicando al cliente que él es el héroe, que nosotros somos ese guía y nosotros lo que estamos es facilitando que él logre ese mejor mundo, es decir, hay un viejo mundo, hay un nuevo mundo, en el nuevo mundo tú triunfas y yo te estoy dando esas herramientas. Esto es lo que nosotros llamamos, o lo que yo llamo, propuesta de valor. Y aquí es donde es muy importante que el marketing ayuda a crecer, pero el branding es lo que ayuda a escalar. Cuando construimos toda esa propuesta de valor, toda esa narrativa, lo que estamos construyendo son esos activos a nivel de branding que nos van a permitir escalar. ¿Por qué? Porque se va a generar ese voz a voz. Hay una cosa que hay que aclarar acá, y es que es muy importante que los productos cumplan esa promesa. Una de las grandes fallas que tienen los vendedores y los equipos comerciales es que van y sobreprometen una cantidad de cosas, y cuando sobreprometen una cantidad de cosas, después lo que termina es el cliente quejándose diciendo, venga, es que esto no fue lo que me prometieron. Ustedes me dijeron que hacía X, Y, Z, pero hace solamente X. Y eso es lo que sucede es cuando los vendedores lo único que están tratando es de lograr la venta, pero no pensando en toda la compañía. Entonces es muy importante que eso no les vaya a pasar porque eso es de las peores cosas que les puede suceder. ¿Por qué? Porque eso no les permite escalar. Después vamos a hablar de segmentación. Y aquí lo que vamos a hablar es el perfil ideal de cliente. Cuando ustedes quieren lograr un objetivo, la clave es enfocarse solamente en una cosa, en resolver un problema muy específico. Cuando ya resuelve ese problema muy específico, después puedo empezar a resolver otros problemas. Entonces hablemos de cómo saber uno cuál es ese perfil de cliente ideal. Como les mencionaba ahorita en uno de los ejemplos, nosotros aquí lo más importante es ir a hablar con clientes. Las mejores estrategias no se construyen desde la oficina, se construyen hablando con los clientes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno acá? Uno va y habla con 10 clientes y averigua por qué le compraron, ¿cierto? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles fueron las razones por las que tomó la decisión? ¿Cuáles fueron las palabras que más le llamaron la atención? ¿Cuál fue el momento donde dijo, wow, esto es lo que yo quiero, ¿cierto? Pero la otra fuente de información que nos ayuda mucho a refinar todo este proceso es ir también con donde los que no compraron. Siempre cuando yo he ayudado a cualquier compañía o cuando estamos mejorando nuestro proceso de ventas, lo que hacemos, inclusive nos ha pasado con licitaciones donde participamos, y después llamamos al cliente y les decimos como, oye, ven, queremos saber por qué escogieron al otro y no nos escogieron a nosotros. Y muchas veces nos llaman como, venga, pero ¿cómo así? Entonces les explicamos cuál es la razón, que tenemos un proceso de mejora continua. Pero lo que hacemos con esto es tomar tantos elementos para mejorar nuestros procesos que esto es lo que te permite crecer esas ventas rápidamente. ¿Por qué razón? Porque cuando encuentras cuáles son los clientes que te compran, vas a empezar a buscar clientes parecidos a esos, clientes que tengan los mismos problemas, que tengan las mismas características, que tengan el mismo dolor. Y cuando encuentras cuáles son los que no te compran, entonces hay una cosa que tienes que entender es si el problema es el producto, la segmentación o el problema es la comunicación. Muchas veces, la mayoría de las veces lo que yo veo es que hay problemas de segmentación y de comunicación. Es decir, no le estamos comunicando a cada cliente lo que le deberíamos comunicar,
de acuerdo a esa segmentación que hacemos. Entonces aquí es ir donde esos 10 clientes y preguntarles por qué compraron, y después aquí sacar un listado y lo mismo los 10 clientes por qué no nos compraron. Y aquí a partir de esto, crear esa frase que nos define, ¿cierto? Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de por qué nos compraron, entonces empezamos a crear esa frase que nos define. Y con esto vamos a sacar ese vocabulario de la empresa. Ese vocabulario, esas frases y esa frase que nos define, se tiene que comunicar al interior y al exterior y tiene que estar en todo, en nuestra página web, en nuestras presentaciones. Entonces, en el caso de Talentum, que es lo que nosotros hacemos hoy en día, hablamos de ahorro de tiempo. Oye, lo que hacemos es ahorrarte tiempo. Y cuando hablamos con los clientes, específicamente lo que hablamos y en lo que nos enfocamos mucho es cómo esto te ahorra tiempo. Cómo tu vida va a ser mejor con este producto. Y tú te vas a volver el héroe al interior de la organización, vas a cumplir tus KPIs, etc. Entonces, ¿qué es muy importante acá? Crear esa frase y ese vocabulario que define, ese vocabulario empresarial como tal. Y aquí es escoger muy bien a quién vamos a convertir en ese héroe. Y aquí es donde hablamos de ese perfil de cliente ideal. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen, y seguramente a ustedes les ha pasado, es que ustedes tratan de venderles a todos. Entonces, llegó este con este problema, le trato de vender, llegó este. Pero lo que es muy importante es cuando empezamos a encontrar ese cliente ideal. Por eso es muy importante definir ese perfil ideal de cliente, donde nosotros lo que hacemos es que ver a cuál es al que le generamos más valor y mostrarle cómo lo hacemos. Cuando hacemos esto, lo que termina pasando es que esos clientes ideales no solamente se vuelven nuestros mejores clientes, no se van, sino que además de eso nos empiezan a referir. Entonces, la aceleración se consigue con el foco, no con la dispersión. Entonces, nuevamente aquí esta frase, consigue la aceleración con el foco, no la dispersión. ¿Qué significa eso? Concentrarnos en esos clientes que son los clientes ideales. Para esto hay un ejercicio que a nosotros nos cambió la forma como vendíamos. Entonces, lo que hicimos acá fue que cuando nos sentamos con los vendedores empezamos a darnos cuenta que muchos de los vendedores tenían una cantidad de prospectos en su túnel y lo que sucedía era que intentaban y les hacían seguimiento y no lograban cerrar. Y seguramente a alguno de ustedes les ha pasado esto en la empresa, pero después nos empezamos a dar cuenta que habían unos clientes que cerraban súper rápido, ¿cierto? Y entonces cuando nos dimos cuenta, el vendedor gastaba en unos clientes, gastaba normalmente 1 o 2 citas y había en otras que veíamos que gastaba 10, 8, 9, 10 citas. Y lo que empezamos a ver era por qué sucedía esto. Entonces empezamos a ver cuáles eran esas características, cuánto tiempo llevaba la persona en el puesto, cuáles eran los problemas que nos decía. Era la persona que tomaba la decisión o no tomaba la decisión. Y aquí lo que encontramos es lo que se define como el comprador de la segunda diapositiva. ¿Quién es el comprador de la segunda diapositiva? Cuando tú estás presentando un producto y llegas a la segunda diapositiva, el cliente dice como, wow, esto es lo que yo llevo buscando toda mi vida, quiero comprar esto ya. Ese cliente es mucho más rápido de cerrar. Entonces lo que empezamos a hacer fue a empezar a encontrar cuáles eran esas características. Entonces, por ejemplo, cosas que nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta que eran compañías que contrataban más de X personas al mes, pero además de eso nos dimos cuenta que si la persona con la que nosotros estábamos hablando llevaba menos de 6 meses en el cargo, no se iba a arriesgar a adoptar una herramienta tecnológica. Pero si llevaba más de 5 años en el cargo, ya estaba tan acostumbrada a la forma como hacía las cosas que tampoco iba a cambiar. Entonces lo que nos empezamos a dar cuenta es que empezamos a sacar una serie de características que hacían que definían ese perfil de cliente ideal, donde encontramos temas como la edad, encontramos temas como los procesos que tenía, cuál era el cargo, cuáles eran los dolores y el primer dolor que nos expresaba como decía, este es mi dolor más grande en este momento o este es mi desafío más grande. Entonces empezamos a encontrar esto y a partir de encontrar esto, lo que nos sucedió fue que empezamos a escalar mucho más rápido. Entonces, esto también para hacerlo es encontrar cuál es el comprador de la segunda diapositiva y enfocarse en ese comprador de la segunda diapositiva. Y aquí es donde lo que vamos a hacer es que en vez de hacer ese esfuerzo en esos clientes que uno se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, es darlos por perdidos más rápido. Para encontrarlos, nuevamente hay que salir de la oficina. Para esto hay que ir a hablar con los clientes, entender qué es lo que sucede e ir a analizar los datos. Nuevamente, cuando analizamos esos datos, ¿qué fue lo que nos empezamos a encontrar? Que el costo de adquisición para esos usuarios era mucho más bajo, pero además de eso, como duraban más tiempo, porque estaban más alineados con la propuesta de valor que nosotros hacíamos,
Entonces, inmediatamente el lifetime value también era mucho más alto. Entonces, para esto hay que entender claramente cuál es esa intención del cliente y cuál es el interés del cliente, qué es lo que él quiere solucionar y qué es lo que le interesa. Cuando entendemos esas dos cosas, es mucho más fácil poder llegar y encontrar y definir cuál es esa solución. Entonces, ¿cuál es ese ejercicio número 1? Y aquí se los dejo. Y esto es, hagan un listado de las ventas más fáciles. Váyanse y hablen con los vendedores que ustedes tienen o con su equipo o si ustedes son los vendedores y fíjense cuáles son las ventas que hicieron más rápidas, ¿cierto? Y empiecen a encontrar cuáles son esas características, cuáles son las características que tienen en común esas ventas más rápidas, cuál es el tamaño, cuál es la edad del comprador, cuál es la experiencia, cuál es la ubicación de la compañía, cuáles tipos de problemas tiene. Y con este listado, hagan también un listado de los fans más importantes de la compañía. ¿Quiénes son esos que dicen como, wow, a mí este producto me cambió la vida? Cuando ustedes encuentran esas dos características, lo que van a encontrar, ahí van a buscar esas similaridades. Y cuando encuentren esas similaridades, lo que van a hacer es ir a enfocarse solamente en esos clientes. Aquí es donde hablamos de una mucho mejor segmentación, que está asociada a un término que es el go-to-market y es cómo llevamos nuestro producto al mercado. Hay un segundo ejercicio y es también salir de la oficina y hablar con los clientes y es entender qué otras necesidades tienen, cuáles son sus problemas, cuál es su día a día. ¿Por qué es importante este ejercicio? Cuando empezamos a entender qué otras necesidades tienen, cuáles son sus problemas, cómo es su día a día, nos empezamos a dar cuenta de con qué servicios podemos complementar nuestra oferta, ¿cierto? Les voy a dar nuevamente un ejemplo, digamos, en el caso, digamos, del consultorio que les contaba anteriormente. Nosotros lo que nos dimos cuenta era que las personas siempre llegaban buscando un tratamiento estético por ejemplo, quería bajar de peso. Pero lo que nosotros hacíamos es que nos dábamos cuenta que cuando les hacíamos más preguntas, nos dábamos cuenta de otras necesidades que tenían. Y ahí lo que pasamos es que la venta por cliente pasó de ser en promedio de 1.300.000, pasó a volverse de 2.400.000. Es decir, al mismo cliente le lográbamos vender mucho más. Pero, por ejemplo, digamos en Talentum, la misma cosa. Lo que empezamos a hacer al principio era que nos empezamos a enfocar solamente en automatizar los procesos de análisis de hojas de vida. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta que también tenían problemas en la citación, en filtrar esa información más rápido, en postear esa oferta en muchos lugares, empezamos a mejorar esa oferta de valor. Y hoy en día tenemos un producto que genera mucho valor y que los clientes que nos pasaba que había clientes donde nos pasó, por ejemplo, hay un call center que fuimos 4 veces y no nos había comprado. Pero con esta información y cuando le preguntábamos por qué no nos había comprado y qué necesidades tenía, lo que sucedía es que mejorábamos esa oferta de valor y al final, digamos, hoy en día es uno de los últimos casos de éxito que hemos sacado. Entonces, este es el segundo ejercicio y es ir a entender y es lo que se llama como ser la sombra del cliente. Pídanle a esos clientes, oiga, me puedo estar con usted un día para poder entender cuáles son sus problemas. Todo va a depender del tipo de producto. Cuando es un servicio, por ejemplo, este puede ser un servicio y si voy a construir una oferta de valor en torno a ese servicio. Ahora hablemos de procesos, ¿cierto? Entonces, ya hablamos de entender métricas, ya hablamos de construir ese perfil de cliente ideal y ahora hablamos de segmentación y ahora hablamos de procesos. Entonces, ¿qué son esos procesos? Primero entendamos qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de pasos que se deben seguir y estadísticamente van a generar un mismo resultado. La clave para que estos procesos funcionen es que sea simple, replicable y yo siempre le digo a mi equipo y es que lo vuelvan aburrido. Cuando un proceso es tan simple y tan repetitivo que se vuelve aburrido es cuando el proceso está demasiado bien hecho. ¿Por qué? Porque ya no hay errores. Cuando logramos crear esos procesos simples, replicables y aburridos es cuando todo empieza a escalar. Pero para esto tenemos que haber hecho todas las cosas que hablamos anteriormente. Tengo que comprender cuál es mi costo de adquisición, entender cuál es ese cliente ideal y poder con saber ese cliente ideal y mi propuesta de valor, poder segmentarlo y llegar con una oferta que sea muy ganadora. Entonces aquí lo que estamos definiendo es el paso 1, paso 2 y paso 3. Eso es lo que es un proceso. Cuando estamos hablando de ventas existen dos cosas diferentes. Existen los procesos de venta, que son esos pasos que seguimos, y existen los métodos de venta, y es qué hacemos en cada uno de esos pasos. ¿Por qué es importante hablar de estas diferencias? Porque cuando hablamos de estas diferencias, esto nos permite poder tener una conversación mucho más elevada con el equipo y con esto poder estar progresando continuamente. Entonces vamos a hablar, sé que esto lo van a tocar durante la conferencia, pero para poder explicar
lo que voy a explicar ahora es muy importante entender la diferencia. Cuando yo tengo un túnel de conversión, siempre tengo una parte de arriba del túnel donde básicamente lo que estoy haciendo es que el cliente tenga conciencia de ese producto. Después en la mitad del túnel va a haber una consideración, después va a haber una evaluación y una parte del cierre. ¿Por qué es importante entender estas diferentes partes del túnel? Porque en la medida en que yo entiendo qué me está pasando entre una parte del túnel a otra parte del túnel, yo me voy a enfocar en mejorar esa parte. Entonces es diferente si, por ejemplo, a mí me está faltando conseguir más prospectos que si, por ejemplo, el problema que tengo es un problema de cierres. Y es diferente si lo que me está pasando es que entre prospecto y cierre se me está demorando mucho tiempo. Entonces, a partir de esto voy a encontrar cuáles son esos desafíos. Si mis desafíos son de comunicación, si mis desafíos son de propuesta de valor, si mis desafíos son de proceso y de seguimiento. Entonces, cuando hablamos de procesos, siempre tenemos que saber cada una de esas etapas cómo está. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros y cómo recomiendo yo que lo hagan? Normalmente hay una cosa, las etapas del funnel se pueden definir como uno quiera. Yo aquí tengo contacto lead, MQL que es Marketing Qualification Lead, SQL que es Sales Qualified Lead, oportunidad, demo, propuesta enviada, negociación. En cada una de estas etapas tenemos unos campos. Lo que es muy importante es, entre cada etapa y cada etapa, definir cuáles son los criterios que hace que pueda pasar de una etapa en otra. Y para esto tenemos que definir lo siguiente: quiénes cumplen esos criterios, quiénes no cumplen y quién es el responsable de hacer que se cumpla o no. Cuando tenemos esta información, lo que empezamos a crear es, ya tenemos ese proceso montado y posteriormente esto nos permite, con un proceso creamos un sistema y con un sistema lo que creamos es una aceleración como tal de las ventas que nos va a permitir generar mejores resultados. Entonces, este es un ejemplo. Claro. Hacemos solo esta pausa para contarles de Coordinadora Mercantil, que es uno de los patrocinadores oficiales y que gracias a ellos pues se realiza Emprendtech, pero es de un segundo. Bueno, muchas gracias a los amigos de Coordinadora Mercantil por permitir este espacio también. Entonces, en lo que hacemos, entonces, aquí definimos esos criterios, cuáles son esos leads o esos prospectos que cumplen, cuáles no cumplen y sobre todo quién es la persona al interior de la organización responsable. Sea que ustedes tengan un proceso que lo haga todo la misma persona o si son emprendedores que ustedes mismos son los que hacen las ventas. Pero lo que se van a dar cuenta acá, entonces aquí por ejemplo, digamos una de las cosas que nosotros tenemos que es muy clave, es por ejemplo cuántas personas tienen el equipo de reclutamiento. Para nosotros eso es un medidor súper clave. Cuando sabemos eso, sabemos exactamente cuántas personas, cuánto le vamos a ahorrar y cuánto dinero le vamos a ahorrar. Entonces es parte de las preguntas que hacemos desde el principio. En la medida que vamos avanzando en este proceso, lo que nos vamos a dar cuenta es que las preguntas que vamos resolviendo al final, ¿cómo hacemos para resolver esas preguntas desde el principio? Es decir, supongamos que ustedes cuando están haciendo el proceso de cierre, ustedes se dan cuenta que siempre les hacen las mismas 5 preguntas. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar esas 5 preguntas y comunicarlas en la presentación, las 5 preguntas más comunes. Porque, ¿qué pasa? Ya de una vez, si el cliente no cumple esos criterios, inmediatamente lo que vamos a hacer es que lo vamos a descalificar. Nuevamente, la clave acá es cómo nos enfocamos en los que cumplen los criterios que nosotros definimos de ese perfil de cliente ideal o perfil ideal de cliente. Y para esto, una de las cosas más importantes que yo veo que muchas áreas comerciales fallan es en que siempre estamos buscando el sí. Entonces siempre estamos buscando que nos digan que sí, pero uno de los elementos que a mí más me ha ayudado y con los equipos que he apoyado y con el equipo actual de mi compañía es entender cuál es el no y es buscar ese no para entender qué es lo que hay detrás. Ojo, un no no significa no, significa no aún, significa aún no tengo toda la información disponible. Pero cuando descubrimos el no, descubrimos qué es lo que necesitamos hacer y qué preguntas hay que resolver, qué respuestas hay que dar para poder cerrar el negocio. Entonces les voy a contar una historia que nos pasó con México. No sé si aquí en la llamada hay alguien de México, pero hubo algo que nos pasó cuando estábamos entrando a México y fue que en México las personas son muy educadas, son muy amables y no todos los sís significan sís. Hay sís en México que significan nos. Entonces lo que nos pasó es que los clientes agendábamos una cita, los clientes nos decían sí, sí voy a asistir y mientras normalmente en Colombia nosotros nos asiste más o menos el 83% de las personas a una cita programada,
en México nos estaba asistiendo solamente el 20%. Y cuando nos empezamos a dar cuenta y qué era lo que había detrás de, entonces, ¿qué era lo que sucedía? El equipo estaba buscando ese sí, pero no estaba buscando el no. Entonces, cuando empezamos a cambiar las preguntas y lo que diremos, oye, ¿hay alguna razón de por qué que no puedas asistir a la reunión que estamos programando? Inmediatamente empezamos a encontrar respuestas. Entonces, lo que empezamos a encontrar con esas respuestas es que la persona todavía no estaba tan convencida de la oferta de valor y de lo que nosotros le íbamos a dar. Pero cuando empezamos a buscar ese no, y esto también sucede en las negociaciones, y sucede también en las negociaciones personales. Hay algo que hablábamos en el live la semana pasada, y era que decíamos que uno está vendiendo todo el tiempo. Uno le vende a su pareja ir a cine, uno le vende al hijo que se acueste temprano, uno le vende al jefe que le dé un aumento. Entonces, lo que es muy importante en esa negociación es encontrar cuál es el no. Cuando enseñamos a que nuestros equipos encuentren el no, lo que termina pasando es que menos compañías o menos personas nos siguen haciendo ghosting, que es eso cuando nos dicen sí, vamos a avanzar con el negocio y después nunca más nos vuelven a responder. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos tratando es de averiguar las preocupaciones y no solamente buscando ese sí. Y por último, vamos a hablar de las personas. Es muy importante crear un equipo que aprende. Y en este ejercicio, el ejercicio número 3, básicamente se trata de cómo creamos un equipo que está constantemente aprendiendo. Hay algo que yo siempre digo y lo digo al interior de la organización y lo digo siempre en muchos espacios, es que para mí aprender es un superpoder, ¿cierto? Cuando nosotros nos limitamos a simplemente decir así soy yo o esta es la forma como se hace, básicamente lo que estamos evitando es cuestionar la forma de progresar, cuestionar esa forma de cómo lo hacemos mejor. Pero para esto, una de las cosas que tenemos que hacer es reinterpretar ese error, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Entender que los errores son simplemente la forma como se construye el conocimiento y es la forma como se mejoran esos procesos y es la mejor forma como se mejoran los resultados. Una de las mejores oportunidades que uno tiene de aprender es cuando uno está teniendo una conversación con alguien que piensa completamente diferente a uno. Y para contar una historia, hace poco estábamos levantando en una ronda de inversión y resulta que me siento con un inversionista y básicamente nos dijo, yo le digo, bueno, ¿cómo te parece? Y me dice, me parece que lo que ustedes están haciendo está fatal. Y yo, ¿pero cómo así que está fatal? Y me dice, sí, por esto, esto y esto. Y en palabras de él me dijo, yo creo que ustedes se van a quebrar en 6 meses. Eso fue hace 9 meses. Pero lo más interesante de todo fue que hoy en día estamos hablando con él porque quiere invertir en la compañía. ¿Qué fue lo que sucedió? Al final, después de esa conversación, lo que yo dije, oye, me interesaría tener otra conversación adicional para poder ver por qué tú piensas que posiblemente nos quebramos, que posiblemente nos vamos a quebrar en 9 meses. Cuando empezamos a hablar con él, vimos que él tenía una perspectiva completamente diferente a la que nosotros teníamos. Nosotros teníamos mucho más contexto, teníamos mucha más información, habíamos aprendido más, pero él sí tenía ciertos puntos de riesgo que nos ayudaron a mejorar mejor nuestros procesos, nuestro producto, y a partir de eso se empezó a crear una relación con él. Y hoy en día creo que es uno de los inversionistas que van a entrar en una ronda que próximamente vamos a hacer. Lo segundo es buscar dónde aprender. Es decir, con el equipo encuentren en qué puntos todos los fracasos son el mejor insumo para poder aprender y mejorar esos procesos. Y lo tercero es adelantar esos pasos. Fíjense cuáles son esas preguntas principales, cuáles son esas objeciones principales que se presentan cuando están... Un segundo aquí que el compañero del coworking está haciendo bulla. Entonces, en ese proceso, lo que nos damos cuenta al traer esas preguntas de cuando, o esas objeciones al proceso, lo que vamos a hacer es agilizar mucho las cosas. Para contarles una historia que nos sucedió a nosotros en Talento, cuando nosotros estábamos empezando, nos demorábamos 1 hora presentando el producto. Hoy en día, presentamos el producto más o menos en 16 minutos. Pero lo más interesante es que antes nos gastábamos 1 hora y lo que pasaba era, y una de las cosas que yo le decía al equipo en algún momento les dije, es que estamos vomitando información. O sea, literal no podemos llegar y que el cliente salgamos de la reunión y que el cliente quede confundido y no quede con el mensaje claro que queramos que transmita a sus compañeros, a los tomadores de decisión. Entonces, ¿cuál es ese mensaje claro que tenemos que decir? Es este mensaje claro. Y con ese mensaje claro lo que hacemos es reforzarlo durante los 20 minutos. Lo más interesante de esto es que antes teníamos una tasa de cierre de 9%. Hoy en día nuestra tasa de cierre respecto a clientes está en el 32%. Entonces, miren que estamos hablando casi de más que triplicar esa tasa de cierres en menos tiempo. Y
Pues hay un tema de respecto a encontrar buenos vendedores. Yo creo que es parte de lo que hay que hacer es no solamente encontrarlos, sino seguirles enseñando. Pero una de las cosas que es muy importante, yo también creo que los procesos al interior de las organizaciones y cuando somos pequeños, cuando las empresas son pequeñas hay mucha dificultad en montar estos procesos, pero es muy importante que esas personas que van a buscar definan claramente en qué tienen que ser buenas y qué ustedes les van a enseñar, ¿cierto? Hay habilidades que se enseñan, hay habilidades que no. Entonces, para esto, parte de lo que decidí aquí incluirles es una característica de cuáles son eso que nosotros buscamos cuando buscamos un buen vendedor. Entonces, lo primero es, y parte de esto, y por qué digo que sabemos mucho de esto, nosotros en nuestra base de datos tenemos más o menos alrededor de 800,000 personas que son vendedores. Entonces nos ha tocado hacer, y tenemos assessments para vendedores que hemos usado bastante. Entonces, ¿cuáles son esas características que tienen que buscar en esos vendedores? Uno es resistencia al fracaso, ¿cierto? Es decir, que sean personas que cuando las rechacen no se sientan mal, sino que busquen aprender, ¿cierto? Después es capacidad de comunicarse. ¿Qué es capacidad de comunicarse? Expresar muy claramente las ideas. Oye, lo que quieres decir es esto, es esto. La mejor forma de hacer eso es decirle, cuando uno lo está entrevistando, mira, ¿cómo escribirías esto en una idea? Entonces le das varios elementos y que él te escribe un texto y con eso vas a poder evaluar cuál es su capacidad de expresión. Después es capacidad de negociar. Para mí la capacidad de negociar se vuelve es cómo me pongo en el punto de vista del otro para poder generar más valor y poder resolver el obstáculo que hay. No se trata de ganarle al otro, sino de eliminar los obstáculos. Capacidad de escuchar. Los mejores vendedores son los que más escuchan. De hecho, hay una investigación muy interesante que habla, siempre creemos que los vendedores que más venden son los que son extrovertidos, que generan esa relación, que son súper amigables, pero resulta que se dieron cuenta que esos vendedores tienden a hablar demasiado y como tienden a hablar demasiado, tienden a no escuchar al cliente y como no escuchan al cliente no logran acomodar su discurso de manera que el cliente lo entienda mucho mejor. Y por último, enfocados a resolver problemas. Para mí vender se trata mucho más de resolver problemas, así como emprender. Al final, si no existe un problema que resolver y yo no encuentro ese problema que hay que resolverle al cliente, va a ser imposible poder resolverlo. Y al final lo que estoy haciendo es empujando la transacción, por el contrario, en vez de lograr que el cliente me compre. Yo creo que se genera mucho más valor cuando los clientes compran un problema que uno está solucionando y no cuando uno está empujando la compra, haciendo descuentos, etc. Y aquí al final esto se trata de crear un equipo que aprende, es decir, cómo hacemos que ese equipo cada día se vuelva mejor. Y para esto hay que tener muy claro cómo nos medimos. Si no tenemos claro cómo se mide el éxito, es imposible saber si estamos progresando hacia allá o si no estamos progresando hacia allá. Para darles un ejemplo, esto es un ejemplo de un proceso que actualmente estamos haciendo. Este es el funnel de nosotros. Y para darles un ejemplo, mientras en enero estábamos creando más o menos alrededor de 39 oportunidades al mes, ahora estamos creando 94 oportunidades al mes. Mientras antes lográbamos más o menos alrededor de 39 citas, hoy estamos logrando 150 citas al mes. Lo más interesante es que esto es con el mismo presupuesto, es decir, no hemos cambiado el presupuesto. Lo único que hicimos fue hacer estas mismas cosas que yo les acabo de contar. Entonces, digamos, lo que yo hago acerca de cómo yo veo cómo acelerar las ventas. Con esto, lo que les digo, he logrado con compañías pasar de crecer 5 veces en compañías que estaban más maduras. Actualmente nosotros tenemos un desafío gigante, es que en el próximo año tenemos que crecer 5 veces nuestras ventas. Entonces, estamos aplicando todas estas cosas. Entonces, nuevamente, para hacer el resumen, lo primero es entender las métricas de costo de adquisición y lifetime value, para poder saber cuánto puedo invertir y cuáles son los clientes que voy a buscar. Después es entender esa propuesta de valor, a qué clientes le aplica y a cuáles no. Posteriormente es cuál es ese cliente ideal para poder segmentarlo muy bien. Después montar muy buenos procesos y estructuras que me ayuden a llegar allá. Y por último, armar equipos que estén aprendiendo constantemente y que se vuelvan cada vez mejores. En caso de que quieran hacerme alguna pregunta, aquí está mi correo, está también mi celular. Me pueden seguir en Mateo FH en Instagram o si no, también me encuentran en LinkedIn. Y alguno que esté interesado en Talentu, pueden escribirme a mí o pueden ingresar a www.talentu.co. Y no sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos varias preguntas, Mateo. Muchísimas gracias. Una súper presentación. Acá estábamos, como siempre,
nos dejaste tomando nota y felices con esta charla espectacular que queremos recordarles a todos. Va a estar en esta plataforma solo hasta el domingo. Así que si no lograron verla completa, tienen que hacerlo de aquí hasta el domingo para que puedan aprovechar todas las herramientas que Mateo nos ha entregado. Mateo, en YouTube nos pregunta Steve Clark, ¿qué tantos negocios digitales puedo tener con mi número de WhatsApp y qué tan recomendable es? No sé si esta pregunta no la puedas responder tú. ¿Es mejor un WhatsApp para mi negocio y uno personal o es diferente? Okay, y utilizo el mismo para ambos usos. Listo, entonces, lo ideal es que vuelva, a ver, creo que eso tiene más que ver con un tema técnico, si entiendo la pregunta. Lo ideal es que vuelvas la cuenta, el problema es que lo que te sucede cuando tienes una cuenta personal y empiezas a mandar muchos mensajes, normalmente, dependiendo de la cantidad de mensajes que mandes, normalmente se te bloquea más o menos como alrededor de unos 250, si no estoy mal. De 250 diferentes. Entonces, por eso es mucho mejor volverle una cuenta empresarial. Pero lo otro que tiene la cuenta empresarial es que te va a permitir hacer muchas más cosas. Tiene algunos temas de estadísticas que eventualmente se pueden hacer y le puedes conectar sistemas de automatización. Y eso te ayuda a ahorrar tiempos y todos los procesos. Pues digamos que no es de la pregunta de lo que estábamos hablando, pero digamos, pues creo que con eso pues podemos ayudarle a ¿cómo se llama? Crazy algo. Steve Clark. Vale, Mateo, tenemos una pregunta referente a lo que estabas hablando y es, ¿cómo manejas cuando el interlocutor no está al mismo nivel de conocimiento de tecnología que el vendedor? Ok. A ver, uno de los grandes problemas es que nosotros, y esa pregunta es súper interesante. La razón es la siguiente. Si nosotros no somos capaces, yo creo que es mucho más fácil venderle a una persona que no sabe de tecnología que a una persona que sabe de tecnología. El problema es que la mayoría de las veces nos estamos enfocando demasiado en las características técnicas en vez de los beneficios. Entonces les voy a dar un ejemplo de algo que nosotros usamos. Nosotros tenemos algo que llaman los APBs, que es atributo, puente, beneficio. ¿Qué significa eso? En general tratamos de vender muchos atributos. Pero yo creo que ahí es donde viene el problema, porque es que a mí no me interesa si la cama tiene hilos de X o Y o Z. Yo quiero saber eso qué significa para mí. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos cuando entrenamos el equipo es hablar de los APBs, que es atributo, puente, beneficio. ¿Cuál es el atributo? ¿Cuál es el puente? ¿Y cuál es el beneficio? Voy a dar un ejemplo de esto. Entonces, atributo en el caso de talento, algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, cuando uno habla del algoritmo de inteligencia artificial, yo creo que el 99% de las personas que hablan de inteligencia artificial ni siquiera saben eso de qué se trata y creen que automatización es inteligencia artificial. Pero la pregunta para esa persona que esté en el otro lado es, esto es importante para ti porque te va a ahorrar tiempo y va a hacer que no te trasnoches todos los días, ¿cierto? O si, por ejemplo, en el tema, digamos, del ejemplo que nos decían ahorita de WhatsApp, WhatsApp Business es importante para ti porque te va a permitir hablar con muchos más clientes y con eso vas a poder vender mucho más. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante? Cuando nos vamos demasiado a la parte técnica con una persona que no entiende la parte técnica, tenemos que tener la capacidad de explicarlo muy simple. Hay que entender que las compras siempre son reacciones y decisiones emocionales, que las sustentamos con elementos racionales. La razón por la cual tú te vas a una tienda, y este ejemplo le puede pasar a cualquiera, te vas a una tienda y ibas a comprar un blue jean y terminaste comprando 3, porque resulta que el vendedor llegó y te dijo, oye, se te ven súper bien esos jeans. O la vendedora que te dijo, oye, se te ven súper bien esos jeans. La razón no era ni siquiera porque necesitaras los 3 jeans. Al final, emocionalmente te lograron conectar mucho más con el producto. Entonces, en la medida que nosotros no logremos conectar ese problema que tiene el usuario con el beneficio que nosotros generamos, va a ser muy difícil. Entonces, ahí entonces ese tema que les decía ahorita de los APBs, que es atributo, puente, beneficio, después eso se puede hacer un link. Y es después de que yo escuché a mi cliente y escuché cuál es su problema principal, entonces respondiendo a la pregunta del tema de tecnología, yo no quiero ir a ofrecerle la tecnología, yo lo que quiero es saber su problema cuál es. Cuando yo sepa su problema cuál es, entonces ejemplo, vamos a dar un ejemplo que su problema es que no tiene un sistema de contabilidad y todo lo hace en Excel y por eso le toca quedarse hasta por la noche, trasnochando cada vez que están cerrando el mes. Yo lo que le voy a vender es la posibilidad de que no se quede trasnochando todos los fines de mes para poder lograr ese objetivo. A él le importa 5 si eso tiene inteligencia artificial, si funciona con carbón, si lo hizo X, Y o Z. Lo que le importa es cuál es el beneficio y por qué es importante para él.
Simplemente para complementar ahí, es muy importante cuando estamos hablando de esos APBs, siempre en el puente, es decir, esto es importante para ti, ¿por qué? Buenísimo. Tenemos más preguntas. Vamos con la siguiente. Caro, ¿cuál tenemos? A ver, ahora tenemos a Carolina Toro Gómez nos pregunta, ¿el CAC lo saco sumando los costos del negocio y dividiendo por el número de clientes en un periodo determinado? Ok, listo, el CAC se saca. Sumas todo lo que invertiste en conseguir un cliente, las personas que estaban involucradas en ese proceso, si invertiste en publicidad, si hiciste un evento, si compraste un pasacalles, si todas esas cosas, la agencia que le pagas. Y con eso sumas todo lo que estás invirtiendo en conseguir un cliente nuevo y lo divides por el número de clientes nuevos que conseguiste. Normalmente yo lo que recomiendo es que se haga mensual, pero que también hayan bloques trimestrales y anuales para reducir el ruido. ¿Qué significa esto? Supongamos que quieres sacar tu CAC anual, sumas todos esos rubros y lo divides por el número de clientes nuevos que conseguiste, no por todos los que tienes, ¿cierto? Y con eso vas a poder saber cuál es tu costo de adquisición. Listo. Creo que tenemos otra pregunta con referente a eso y creo que ya la dejaste clara. Me voy con la de Malaca Gómez, que pregunta que quisiera entender un poco mejor cómo es el cálculo del LTV. Ok, entonces el LTV lo que haces es que sumas todo lo que el cliente te ha pagado en el periodo del tiempo, ¿cierto? Hasta que el cliente ya te deja de pagar. Entonces vamos a suponer que tú tienes un gimnasio. Entonces el lifetime value sería un cliente que se suscribe al gimnasio por todos los meses que siguió suscrito y te siguió pagando. Cuando te deja de pagar, cuando se va, lo que va a pasar es que inmediatamente ahí ya el usuario es lo que se define como un usuario que se quemó o un churn. Entonces lo que te diste cuenta ahí es que ya ese lifetime value se quedó ahí, pero tiene unas excepciones. Si el cliente vuelve otra vez a pagar, le va a volver a empezar a sumar a ese lifetime value. Esa es, digamos, como la forma más común de hacerlo. Hay una forma de hacerlo más ácido y es que lo que haces es que a eso le restas tu costo de operación. Entonces a eso le restas fue tu costo de mercancía vendida, etcétera, y con eso vas a tener el neto, el lifetime value neto, y vas a comparar esas dos, que es realmente tu ingreso respecto al costo de adquisición. La mejor forma que yo he encontrado de poder justificar ante cualquier persona, oiga, invierta. Yo me acuerdo que cuando nosotros trabajábamos en este consultorio, yo llegué en un punto donde le dije, venga, vamos a hacer una cosa. Todas las personas que cumplan este perfil, que eran el perfil de cliente ideal, nosotros encontrábamos que había personas que se gastaban solamente 1.900.000 y había unas que al año se gastaban 17 millones de pesos. Entonces lo que hicimos fue que cogimos todas las que se gastaban 17 millones de pesos, perdón, más de 8 millones de pesos a 17, y les regalamos a cada una 2 millones de pesos para que se los vinieran a consumir con su mejor amiga o con su mamá o algo. Entonces básicamente la hipótesis detrás de esto era que el ingreso de sus personas conocidas iban a ser más o menos similares, entonces iba a buscar gastarlo de esa manera. Y con eso fue parte de lo que hicimos para crecer esas ventas pues las creímos como por 4.5 en 6 meses. Genial. Tenemos otra pregunta, que esta es de Herrera, y pregunta, ¿cómo crean las narrativas que usa? O sea, ¿cómo creas tú las narrativas? Para mí la narrativa principal es, básicamente para mí la narrativa que más me gusta crear es la narrativa del héroe, ¿cierto? ¿Qué significa esto? ¿Yo en qué quiero volver un héroe a mi cliente? Si mi producto le ayuda a él a vender y es yo cómo le ayudo a vender. Entonces la narrativa siempre para mí es esto. Existe un viejo mundo, existe un nuevo mundo, ¿cierto? Hubo un cambio en ese mundo. ¿Cómo mi producto le ayuda a triunfar en ese nuevo mundo? Entonces, en esa narrativa estratégica, ojo, esto no solamente es para vender, a mí me parece que la labor de comunicar la narrativa de la compañía, y yo creo que la estrategia se viene definiendo desde la narrativa. Digamos, en el caso de nosotros, ¿cuál es la narrativa? Nosotros te ayudamos a ser más productivo. Esa es la narrativa que nosotros tenemos. Todas las decisiones que nosotros tomamos están atadas a cómo te ayudamos a ser más productivo, ¿cierto? Entonces, dentro de esto, ¿qué es lo que hace? La oferta de valor y la oferta de servicio se va construyendo respecto a esto. Entonces, básicamente es cuál es esa historia que vas a contar detrás de eso, ¿cierto? ¿Cómo le estás ayudando a ese cliente para volverse el héroe y tú eres ese guía facilitándole
unos superpoderes, unas herramientas que hacen que él se vuelva ese héroe, porque hoy en día no es un héroe sin tu producto. Hay un libro muy interesante que se llama Spend, que habla de cómo nosotros compramos mejores versiones de nosotros mismos, ¿cierto? La razón por la cual las personas prefieren un iPhone respecto a un Huawei, no significa que todos lo prefieran, pues, pero las personas que lo prefieren es porque ellos se sienten mejor con ese iPhone. Yo estoy convencido de que el Huawei es técnicamente superior al iPhone, ¿cierto? Pero las personas se conectan con esa historia y con esa narrativa. Otro ejemplo que yo creo que les puede servir mucho es, miren, hay un video que se llama El Círculo Dorado de Simon Sinek, del por qué hacemos las cosas, y es las personas se conectan con esa historia del por qué. Cuando uno emprendió, siempre hay algún problema que uno quería resolver detrás. Y si uno está emprendiendo algo que no le gusta y simplemente lo está haciendo por dinero, pues yo creo que eso es una posibilidad, pero pues creo que es muy diferente. Nosotros, la razón por la cual trabaja la mayoría de las personas que estamos en talento es porque creemos que todas las personas tienen un talento único, y la pregunta es cómo hacemos que esas personas progresen mucho más y que las compañías tengan ese talento. Hay una historia muy interesante de por qué surge este emprendimiento, pero creo que es como mucho más larga, la dejamos para otro espacio. No, claro que sí, que te vamos a invitar muchas veces a muchos Emprentex. Esta pregunta es súper importante. Alguien la hizo y otras personas están diciendo que es muy buena, de pronto los puedes ayudar, y es, en una startup de etapa temprana, ¿cuál es el valor en ventas idóneo para presentarse en rondas de inversión si se buscan 25 a 50 mil? Ok. Creo que, a ver, yo creo que cuando uno está, este proceso de ventas, creo que es muy interesante, este proceso de ventas que yo les expliqué, sirve perfectamente para también hacer fundraising. Es decir, cuando uno va a levantar plata, el mismo proceso funciona muy bien. Entonces, respecto a las ventas, yo creo que no hay unas ventas mínimas o máximas, ¿cierto? Yo creo que, a ver, al final, en una etapa temprana, la apuesta del inversionista es tratar de disminuir la probabilidad de fracaso buscando evidencias. Entonces, lo que tiene que hacer el emprendedor es poder mostrar cuáles son esas evidencias de lo que él dice, de que lo que él dice sí se puede hacer. Y el inversionista lo que va a evaluar es la probabilidad del equipo que él tiene, del tamaño del mercado que hay, de las evidencias que ha mostrado, de que él pueda lograr eso. Cuando hablamos de tracción, yo difiero un poco, digamos, respecto a algunas personas. Cuando hablamos de tracción no es solamente ventas, porque es que, por ejemplo, usted puede hacer vamos a dar un ejemplo, Moderna, la vacuna de anti-COVID. Moderna no había vendido nada en cuestión de 20 años, nunca había sacado nada, pero resulta que tenía una vacuna desarrollada para X, Y o Z, tenía una cantidad de evidencias y había recibido billones de dólares en inversión, y pues el último año el payback de eso fue creo fue como 2000X. Entonces, a lo que me refiero con esto es lo que ustedes tienen que demostrar es tracción. ¿Qué es tracción? Ventas son tracción, clientes interesados son tracción, inversionistas son tracción, problema validado es tracción, demostrar que existe la necesidad, armar un equipo, lograr convencer un equipo es también tracción. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en la empresa personas que era el vicepresidente de Sodexo, el director de crecimiento de OLX para toda Latinoamérica. Eso es parte de lo que nosotros mostramos como tracción. Entonces, yo no creo que haya un mínimo o máximo. Creo que lo que sí hay que hacer creo que la técnica, digamos, para fundraising es más, al final, en la etapa temprana te van a invertir por vos y el equipo que sos. Entonces, lo que tenés que ser muy bueno es creando relaciones, y en la medida que crees relaciones, pues nada, pues creo que con eso eventualmente, en la medida que crees relaciones y muestres que puedes hacerlo, que existe una probabilidad de que existe un mercado interesante, nada, creo que ahí, y logres explicar muy bien cuál es la idea, creo que se puede lograr. Perfecto, Mateo. Entonces ahora nos pregunta Escuela de Profes. Casi todas las ofertas de valor tienen que ver con el ahorro de dinero o tiempo. ¿Tiene algún ejemplo de alguna que no hable de esos dos dolores? ¿Cómo es ahorro de tiempo, dinero? Tiempo y dinero fue lo que dijo, ¿cierto? A ver, espérate, sí. Casi todas las ofertas de valor tienen que ver con ahorro de tiempo o dinero. ¿Tiene algún ejemplo de alguna que no hable de esos dos dolores? Dolores, pero entendemos. Ok, tiempo, dinero. Pues a ver, yo creo que al final, pues sí, cuando estás hablando de costo, estás hablando de
de dinero. Cuando hablas de velocidad, es decir, oiga, esto va por poder crecer más rápido si va a estar dinero. Lo que pasa es que yo no lo limitaría solamente a dinero o tiempo, ¿cierto? Yo creo que, porque digamos hay otras que, a ver, dentro de propuestas de valor, yo sí creo que pueden haber otras alternativas. Hey, esto te va a poder dar más reconocimiento, ¿cierto? O esto te va a poder hacer más feliz, o esto te va a hacer que te diviertas más. Ejemplo, un Spotify a mí no me ahorra ni tiempo ni dinero. No creo que la propuesta de valor de Spotify sea ahorrarme tiempo. Lo mismo creo que la de Netflix tampoco. Antes Netflix me gasta dinero y me gasta tiempo. Yo creo que sí, en algunos elementos, si estás hablando de empresarial, básicamente si lo alineas con los objetivos de la organización a nivel de indicadores de negocio, de términos de EBITDA, de, de utilidad, de ventas, creo que ahí vas a estar hablando mucho de tiempo y dinero. Cuando estás en B2C creo que puedes tener como otro tipo de cosas, pero digamos, por ejemplo, si estás hablando de un software de seguridad o un seguro de vida, en general no te están ahorrando tiempo y dinero, pues te están es como previendo pues como miedos, cosas de ese tipo. Yo creo que pueden haber otros elementos de construcción de propuesta de valor, pero creo que esos dos funcionan muy bien, pues. Vale. Hay una pregunta y nos han hecho como repetitivamente que nos des un ejemplo de la industria manufacturera o retail de lo que hablaste. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, en la industria manufacturera, supongamos, bueno, hablemos lo de retail, por ejemplo. Supongamos que tú vendes un producto que sea un soporte de qué, de televisores, ¿cierto? Si tú te vas y le preguntas a los clientes, si tú vas y ves las cajas de los soportes de televisores, tienen una cantidad de características, ¿cierto? Pero los clientes en general va a haber una característica por la cual compran el producto. Entonces yo me acuerdo que, y esto es un ejemplo de la vida real, donde hubo una compañía en Estados Unidos que puso nuestros soportes, están hechos con el mismo material que hacen los aviones. Entonces, la percepción de valor, el resto de las cosas era como, pucha, es que esto está hecho con el material con el que hacen un avión. Entonces, inmediatamente, pero para ellos llegar allá hicieron este mismo proceso. Entonces, hablaron con los clientes hablaron con los clientes, diseñaron la caja de una manera donde ese fuera el mensaje más importante. Entonces, en vez de distribuir el mensaje ya con un vendedor, el mensaje lo vas a distribuir directamente. Lo que hicieron también era encontrar cuáles eran los lugares donde las personas compraban estos productos que tuvieran una percepción de calidad alta. Entonces, esos son ejemplos que yo creo que a nivel de retail se puede hacer. Es decir, encontrar el mensaje estratégico de la organización, el cliente de la segunda diapositiva, la segmentación, todo esto aplica para estos. En el término, digamos, de los procesos, creo que ahí no va a aplicar porque básicamente el funnel de ventas ya está encargado, es el retail, ¿cierto? En manufactura va a ser muy similar y es, ve donde tus clientes y pregúntales por qué te compran. Puede ser que la razón por la que te compran sea porque tienes un muy buen servicio. Y si ustedes se van a ver a Zappos, pues que yo creo que es una compañía icónica y todos conocemos los ejemplos, la razón por la cual la gente compraba Zappos era por la calidad del servicio y el foco estratégico de ellos y la narrativa era, venga, nosotros estamos aquí para ayudarle. Y yo he visto conferencias donde el tipo llamaba a Zappos al call center y decía, oiga, quiero pedir una pizza. Y le preguntaban, sí, ¿usted dónde está? Ah, estoy en tal parte. Ah, vea, está esta pizza, este teléfono, ¿con qué quiere la pizza? Y los tipos terminaban pidiendo la pizza, pero ¿cuál era su foco? El servicio al cliente. Entonces, en manufactura también es el mismo proceso. Hay algunos elementos, cuando ustedes tienen un funnel de ventas, por ejemplo, en un retail el proceso de prospección no se da porque no estás investigando al cliente, pero después de ahí para adelante ya abres la conversación, cuenta la propuesta de valor. Entonces es muy diferente si la persona se mide los zapatos y tú le dices como, oiga, estos se le ven muy bien. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez hicimos un ejercicio con Falabella y cuando la persona llegaba traían, ¿cómo era? Sí, le traían, en vez de pedirle un par de zapatos, le traían 2 pares de zapatos. Y lo que hacían era que se midieran los 2 pares de zapatos y lo único que le decían es, estos se le ven mejor que esos. Entonces lo que terminaba sucediendo era que de una la persona decía, ya tenía un punto de comparación, entonces ya era, bueno, no me voy a llevar los dos, me llevo uno de estos dos. Y aumentaron las ventas como un 30%. Eso fue un ejercicio que hicimos una vez con una persona que trabajaba a nivel de retail. Entonces yo creo que hay muchos ejemplos, al final la metodología aplica para cualquiera. Al final las ventas son de personas, entonces creo que hay que entender mucho es qué es lo que quiere el otro y cuál es lo que está tratando de solucionar. Genial, genial, Mateo. Muchísimas gracias. Creo que vamos llegando al final del tiempo que tenemos programado para esta charla.
Así que nos están preguntando también en las redes que si puedes regalarnos otra vez tus datos de contacto, de dónde es que te pueden contactar, tu número de Mira, entonces, tu contacto en redes, tu email. me pueden encontrar en redes Mateo FH, en Instagram, en LinkedIn me encuentran como Mateo Folador, mi correo es m@talentu.co y bueno, y si les interesa saber más acerca de Talentu pueden entrar a www.talentu.co. Perfecto. Listo. Listo. Pues, Mateo, un placer tenerte por acá, de verdad. Muchísimas gracias. Yo creo que por la cantidad de preguntas que hicieron, por la cantidad de comentarios, pues la gente está súper motivada y quiere saber más de ti, de todo lo que tienes para contarnos. Entonces, pues te doy la bienvenida a la comunidad de Emprendtec y a que siempre estés dispuesto a enseñarle a la gente porque están todos súper emocionados. De verdad, mil gracias. Nada, no, yo creo que al final, pues a mí muchas personas me han ayudado y por eso siempre estos espacios me parecen súper interesantes, pues como para poder ayudar a personas que de pronto uno está un poquito más adelante en ciertas cosas, pero al final nada, uno pasó por ese proceso, entonces nada, mucha suerte a todos con los emprendimientos, muchas gracias por la invitación, por los patrocinadores. Entonces nada, muchas gracias y que les vaya muy bien.